Septiembre, mes patrio, mes en donde se exaltan las gestas heroicas del país. Te voy a hacer unas preguntas que hice en una encuesta. ¿Cuál es el mayor héroe que tú crees que existe en México? De todas las épocas. ¿Y cuál es el mayor villano? ¿Consideras héroe? Porque ahí de repente hay discusiones a Porfirio Díaz o villano. Santana es héroe o villano. Maximiliano es héroe o villano. Benito Juárez es héroe o villano. En alguna época en las escuelas religiosas se le consideraba un villano. Villa es un héroe o un villano. Sin embargo, en nuestra primaria nos dan la lista de héroes y nos dan la lista de villanos así tal cual, ¿no? Es como si fueran buenos o malos y no cupiera la posibilidad de que tuvieran las dos. Bueno, hice una encuesta, ya que estamos en septiembre, sobre los personajes de la historia. Pregunté la opinión de 20 personajes de la historia. Pues van desde Cuauhtémoc hasta pues ya al siglo pasado. No llegué hasta este siglo, todavía no son personajes históricos, aunque seguramente de este siglo, al menos creo que López Obrador va a estar en la historia, ¿no? La historia decidirá si es héroe o villano, pero va a estar. De los 20 que pregunté, el que tiene más opiniones positivas, voy a hacer una pausa, 3 segundos, a que pienses cuál crees que sea. Si dijiste Benito Juárez, estás muy equivocado. Hay 9 adelante de él en términos de opiniones positivas. Si creíste que era Zapata, tampoco es. El que tiene más opiniones positivas es Morelos. Morelos, de hecho, se da el lujo de no tener nadie opinando mal de él. También Leona Vicario y José Ortiz de Domínguez. Nadie piensa mal de ellas, ¿no? Pero no tienen tanta opinión positiva y muchos no tienen opinión. En el caso de Morelos, 88% de los mexicanos tienen opinión positiva y cero tienen opinión negativa. Después de él, en términos de opinión positiva, aparece Zapata, luego Vicente Guerrero, o sea, si no lo habían pensado era Vicente Guerrero, luego José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, que no tienen opiniones negativas. Luego Pancho Villa. Luego Hidalgo, el que estamos, viva Hidalgo, se va a gritar el 15 en la noche. Luego Cuauhtémoc. Luego Allende, que tiene muy poca opinión negativa, 0.3. Y Benito Juárez. Y así nos vamos hasta quienes tienen un saldo negativo de opinión. Porfirio Díaz está en la balanza como, entre buenos y malos, está 0.2 de opinión positiva negativa, o sea, está en la balanza. Pero los que sí caen en el lado negativo, Victoriano Huerta, con toda razón. López de Santana, Antonio López de Santana, al que se considera que vendió la mitad del territorio. Maximiliano de Habsburgo, el emperador que se trajo del exterior. Yo no tengo tan mala opinión de él, pero en general es de los que tienen mala opinión, aunque 46% dicen no tiene opinión de él. Cristóbal Colón, con tanto que en mi época que nos lo ponían como alguien positivo, pero bueno, creo que las últimas tendencias ha sido considerar negativo. Y por último, Hernán Cortés el Conquistador. A pesar de algunos intentos de restaurar su imagen, pues no, tiene una imagen negativa en México. Luego se preguntó de cada uno de ellos y pues ahí vemos que algunos son villanos y héroes, porque hice la pregunta, ¿cuál es el mayor villano de la historia? Pausa. Yo hubiera contestado, sin duda, Victoriano Huerta. No hay nadie que lo considere héroe en ningún sentido. En cambio, de todos los demás hay de alguna manera un grupo que dice, no, no fue tan malo. Pero de Victoriano Huerta no hay duda, ¿no? Yo hubiera contestado Victoriano Huerta. Sin embargo, creo que el conocimiento del nombre de Victoriano Huerta es mucho menor al de otros. Y entonces salió en el número uno López de Santana. Antonio López de Santana, el seductor de la patria, como diría el libro, como número uno, y en dos, Hernán Cortés, muy lejos de todos los demás. Santana y Cortés como los principales villanos. Después aparecen Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y Maximiliano de Habsburgo. Y luego, para cada uno de ellos, salvo para Huerta, al que no tengo que cuestionar si es héroe o villano, ese es villano, pero pregunté a las personas, a ver, ¿es héroe o villano Hernán Cortés? ¿Es héroe o villano? Todo lo ¿Es héroe o villano Porfirio Díaz? Y así me fui, Maximiliano, y metí a Benito Juárez y a Francisco Villa, dos que están en la categoría de héroes, pero que hay gente que puede no creerlos. De villanos aparecieron claramente Hernán Cortés como el primero, el que tiene más categoría de villano, y nadie lo considera héroe, nadie lo considera héroe, 0.7. Luego Santana,
porque hay un 17% que dice que sí fue un héroe, porque tuvo su etapa, ¿no? Fue el político tal vez más importante del siglo XIX en México. Después, Porfirio Díaz, que también es villano, aunque un 19% dice que no es villano, es héroe, y un 31% no tiene opinión. Luego Maximiliano, aunque hay un 17% dice que es héroe, y luego de Benito Juárez. Evidentemente, la mayoría dice que es un héroe, aunque hay un 21% que dice que no, que fue un villano. Y Francisco Villa, 81% dice héroe y 9% que es villano. Mi conclusión es que Morelos es en México la figura más apreciada. No Juárez, no Hidalgo, no Madero, es Morelos. Y después de él, Zapata. Entonces, en la independencia, la figura más apreciada, Morelos. En la revolución, la figura más apreciada es Zapata. Y de los villanos, fíjense nada más, Antonio López de Santana, que no es ni de la independencia ni de la revolución, es todo el periodo intermedio que lo podemos ubicar en todos lados de la invasión norteamericana y todo, porque el periodo de Santana fue larguísimo, gobernó varias veces el país, pero es el que se considera mayor villano porque la gente solo identifica que es que vendió el territorio. Y el segundo es Cortés. Son los dos villanos fuertes de la historia. Pues bueno, aprovechando este mes patrio para dar a conocer algunas de las opiniones de los ciudadanos alrededor de las figuras históricas de México.